Hola chicos, muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa de Empolérate. Mi nombre es Adriana Cázares, creadora y fundadora del programa terapéutico Casia, y como siempre estamos aquí con mi cofundadora Perlita Yáñez. Gracias, Adri, y bienvenidos a este nuevo episodio. Y bueno, este mes, como ustedes saben, vamos a dedicar el programa a la comunidad y al Pride. Es por eso que vamos a tener invitadas especiales todo este mes. Y bueno, sabemos que este movimiento empieza en el siglo XIX, pero es hasta principios, y bueno, más bien es hasta mediados del siglo XX que se empieza a visibilizar mucho más. Y en ayuda a que pues quitemos muchos estigmas y que comprendamos que amor es amor. Por eso es que vamos a tener invitados que son de la comunidad, como en el día de hoy. Así es, Adri. Y bueno, nosotros estamos súper emocionadas porque tenemos a dos grandes divas que nos acompañan el día de hoy, porque realmente seguir su trayectoria ha sido algo maravilloso. A Feries, Bernardo, bienvenidas. Muchas gracias. Bienvenidas, bienvenidas. Bienvenidas chicas, estamos súper felices. Por favor, bueno, al final del programa queremos que nos den sus redes sociales para que la gente los siga, los conozca su trabajo. Ustedes ya tienen mucho tiempo en el POL, queremos conocerlos, queremos que nos digan cómo empezaron, cómo es que se acercaron, cómo empieza su proceso en este medio. Esa voy yo primero porque creo que fue como consecuencia del asunto. Pero, bueno, yo soy Ferias, mucho gusto. Una encantada de estar aquí con ustedes. La verdad es que está padre que haya estos espacios. Y bueno, haz de cuenta que yo estaba trabajando en publicidad. Yo estudié publicidad a la par de danza clásica. Me dediqué de lleno a la danza, luego pasaron cosas. Luego me fui a publicidad y justamente en un fin de semana que estaba súper aburrida en casa, meto YouTube y digo, nunca he ido a un table. O sea, literal, al día de hoy todavía no he visitado un table dance Wow. de mujeres. De mujeres. Aclaro, Sí. aclaro. Entonces yo dije, bueno, vamos a buscar, ¿no? Vamos a buscar. Seguro en YouTube encuentro algo y le puse table dance. Entonces me apareció lo que fue una de las competencias de pole más importantes, yo creo que en la década pasada, que se llamaba, está muy largo el nombre, World Pole Dance and Fitness Championships. O sea, todo eso. Y Wow. me apareció lo que es el video de la que fue una de mis maestras, que se llama Felix Kane. Felix Kane, hagan de cuenta que fue la primer performer polera en ser contratada por el Cirque du Soleil y decirles, quiero ese movimiento en una de mis coreografías. Ah, perfecto, pues lo hacemos. Entonces Wow. Felix Kane es la primera, muy importante la historia. Claro que sí. Así es. Gracias a ella es que yo hago el spatchcock. Es un movimiento que te quedas con las patitas en segunda, el tubo está al centro y los hombros están hasta... El tubo, perdón, te queda hasta acá. Ella fue la que me lo enseñó porque ella es la creadora. Regresando a la historia, me impactó. Claro, O sea, me claro. impactó. Yo dije, güey, no manches, yo necesito hacer eso. Yo quiero hacer Yo eso. quiero hacer eso, me Ajá. explicó. Bailaba en tacones, una mujer súper guapa, pelazo y todo. Yo dije, lo hago. Yo ya había dejado de bailar. O Ujú. sea, te digo que yo ya estaba de trabajo de oficina y todo. Pero cuando tú estás destinada a hacer algo, el destino te dice, no te Por mueves de acá. ahí, Ujú. Ahí ¿sabes? es, ¿no? Ahí es. Ahí es. Entonces, media hora después yo ya tenía el estudio de Paul aquí en México puesto para mi clase muestra. A mí todavía me tocó el tabú de solamente mujeres en los estudios, Ujú. lo cual a mí, o al día de hoy, considero que tuvimos que pasar esa etapa así. Al Ujú. día de hoy yo digo, no creo que sea justo porque es un poco discriminatorio y es como segmentativo el asunto. Ujú. Entiendo Claro. por qué empezó así, pero bueno, a mí sí me tocó esa época, pero yo les dije, güey, es que yo hago esto y quiero hacerlo bien. Ujú. Yo creo que esa fue la frase que les brilló al estudio donde yo empecé.
y me aceptaron. A los, ¿qué te gusta? 3 meses, el mismo estudio me dijo, ¿sabes qué? Yo ya no puedo enseñarte porque ya avanzaste todo lo que la academia en este momento te puede dar. Claro. Entonces, vienen talleres con esta persona, esta. Quiero que los tomes. Ujú. La verdad, honor a quien honor merece, este estudio me dio justamente pues este approach que yo también le heredo a mis alumnos, a mi gente, de decir, cuando yo ya no tenga las herramientas, por favor, búscalas. Y eso fue lo que hice. O sea, empecé a tomar talleres, empecé a buscar a performers. Imagínense, estoy hablando de hace que 13 años, Esto fue en 2010. más o menos, 13 años. Ah, Entendamos que las redes sociales no eran lo que son ahora, ¿me explico? claro. Entonces era Ujú. una comunicación un poco más tardada, estar esperando, estar cachando. Entonces, así es como yo empiezo. No todo fue bonito porque ahí lo primero que me dijeron fue, sí, pero tienes que hacer pole como hombres. Mm, Como hombres se Ya refiere, limitándote, ¿no? exactamente. ujú. Como hombres se referían a cosas de fuerza, cosas, De banderas, handspring y todo. acrobáticas, ajá. Bueno, también hay que decir una cosa. Lo más acrobático en ese momento cuando yo empecé era hacer un handspring aéreo Ujú. Ujú. y todo el mundo se volvía loco. O sea, Sí. era de, no manches, está de cabeza, ¿no? Ahora tiras un handspring aéreo y te quedas, muy chido. Ya es casi lo Ya casi básico. lo básico, ¿no? Ajá, exacto. Entonces, obviamente mis primeras competencias fueron en el estilo un poquito más masculino, porque yo veo mis videos y nunca fui nada masculino. O sea, ¿a quién quería engañar? Pero bueno. Ujú. Pero sí, así fue como yo empecé. Muy bien, muy bien. ¿Y en tu caso, Berna? En mi caso, bueno, hola, hola, yo soy Ver Casillas y en mi caso empecé, sí, como dice Fer, un poquito como consecuencia en el aspecto de que yo hacía danza, ¿no? O sea, Fer y yo ya éramos pareja y yo estaba haciendo danza contemporánea, había hecho un ratito de circo y yo sentía como una especie de insatisfacción porque me encantaba lo acrobático del circo, pero me encantaba lo fluido de la De la danza danza. y Ujú. sentía que no podía unir las dos cosas. Entonces empecé a acompañarlo literal porque pues estaba del otro lado del estudio, del otro lado de la ciudad del estudio y pues era como mucho tiempo y entonces fue como pues mira, vamos a acompañarlo, literal, de ahí podemos ir por un café o lo que sea, ¿no? Y entonces entraba yo al salón y me quedaba pues sentado así como en la orillita, ¿no? Y yo nada más viendo y jugando en el celular y a lo mejor estirando tantito. Pero conforme iba pasando pues las sesiones y todo, iba viendo cosas que me llamaban la atención, ¿no? Era así como de, mira, eso se ve bonito. Y eso se parece mucho a algo que ya hago en danza y tal. Ujú. Entonces empezó como a crecer esta curiosidad y hubo un elemento en particular, el Jade Split. Para mí eso fue como la primer Oh. figura que me enamoró. Y como dice Fer, en ese entonces, literal, los trucos top que hacían 4 performers alrededor del mundo eran el deadlift aéreo, ¿no? O sea, el handspring aéreo desde deadlift, Ujú. el Jade Split, em, quizás el Rainbow Marchenko, el Spatchcock. O sea, había como 6 o 7 trucos que de verdad eran la El top. crema de los trucos. O sea, si los hacías, eras un profesional consumado. Ujú. Y no había muchos de esos. Claro. Entonces, cuando me acuerdo que vi un Jade de Mai Sato, fue una presentación de una competencia de pole art, no me acuerdo si fue pole art la original, IPC. fue El de la Maisato IPC, fue IPC. y era de las pocas, porque en ese entonces también, obviamente había como 3 competencias al año alrededor del mundo, ¿no? No Ujú. había más. Y entonces eran las únicas referencias que tenías, y los mejores estaban compitiendo ahí. Entonces, había algo de exploración, pero la exploración era también como muy, como muy definida. Es decir, estaba esta Elena Gibson, Ujú. que Elena fue icónica en su momento ¿Gibson o porque, Gibson? creo que es Gibson, pero Gibson puede ser. Ella fue icónica porque ella era bailarina de ballet Ujú. y empezó a hacer pole. Y Ujú. entonces una de sus coreografías pues más representativas, si no es que la más, era precisamente el Lago de los Cisnes en pole, Pol- ¿no? Y entonces bailaba en puntas y todo. Guau. Ujú. Y en esa misma competencia estaban otras performers, incluyendo a Mai Sato. Y entonces me Ujú. acuerdo que Mai
hacía una coreografía hermosa, como muy artística, lo cual no era como tampoco muy común en ese momento, Claro. porque como que no se distinguía muy bien si era 100% artístico, si era fitness, si era deportivo, si era exótico, era como un poquito de todo. Como una combinación, ¿no? Era una De varias combinación, claro. cosas. Ajá. Y entonces me acuerdo que vi este split y cuando quitó las manos y se quedó solamente con la cintura y la pierna, dije, qué cosa más hermosa, quiero hacer eso. Y entonces yo entré literalmente un ratito a clase, le dije a Fer, oye, en un entrenamiento, ya no era en clase. Ya le habían dicho que ya no le podían seguir como enseñando y entonces le habían dado la oportunidad de que fuera en horarios que no había clase para que entrenara con las otras chicas avanzadas. Y entonces yo empecé a acompañarlo en esos espacios. Y en algún momento, ya que había como un poquito más de confianza y tal, les dije, oigan, ¿y pues, será que yo puedo también aprovechar? Digo, ya estoy aquí, ¿no? Y entonces empecé literal así a tocar el tubo y a hacer como exploración de movimiento, yo muy contemporáneo. Y todo fue pensando en ese truco, ¿no? Ujú. Entonces como que mi objetivo inicial era ese. Yo decía, en cuanto logre este split, Ya. ahí me Ya. retiro. Ya, eso es todo lo que quiero hacer. Y 10 años después. Me Seguimos pasó, aquí. así es, Y ahorita lo- literalmente me cautivó, ¿no? Porque empiezas a darte cuenta de que uno, no es tan fácil como se ve, Claro. y Ujú. dos, para llegar a ese punto hay mucho camino por recorrer. Entonces, para cuando me di cuenta, ya estaba como más allá que acá, y pues aquí ando. Sí. No, pero algo que sí, y esto lo he compartido por ahí en algún otro, en otra entrevista, es que para mí el pole, cuando llegué a ese momento en el que dije, creo que sí me gusta, creo que ya no es solo la curiosidad, fue porque me di cuenta de que podía hacer justo todas las acrobacias que podía hacer de circo con toda la fluidez que podía hacer de De la danza. danza. Entonces, el hecho de que esté conectada la barra al piso y que tú puedas integrar piso y aire, para mí eso fue como el elixir que necesitaba. Era lo que buscabas, ¿no? Literalmente lo encontraste. Así es, sin buscarlo, pero justo lo que necesitaba. Fíjate, Exacto. el pole, escuchándonos y platicando un poco con ustedes, yo creo que el pole es algo así como una salida del closet. Es algo así como de, Sí, vamos a así encontrar qué es. es lo que necesito, qué es lo que me falta, qué es lo que en verdad me hace feliz. Y cuando llegas y lo encuentras, es así como de, sí era, Sí. Ujú. ¿no? Sí. Y bueno, hay dos cositas que me gustaría retomar de lo que dijeron. Una, Ferios, es el hecho de que increíblemente y qué padre que te tocó un estudio que no te atrapó. Es decir, un estudio que no fue celoso en el sentido de que no, tú te vas a quedar aquí porque empezaste con nosotros y si te falta o no nos importa, tú sigues aquí, ¿no? O sea, al contrario, fue así de, nosotros ya no te podemos seguir enseñando, ahora sí que busca lo que te hace falta para que sigas creciendo, ¿no? Eso es algo que es súper importante y que sí los hemos recalcado mucho en los programas porque eh, a veces uno cuando llega de nuevo al pol dices, pues yo me quedo aquí, pasan, no sé, ¿no? Muchos años, pero tú ya como alumno ya incluso rebasaste al instructor, ¿no? Pero ese es como el miedo, es como la lealtad y también tiene mucho que ver el coach, ¿no? O sea, el que Claro. no te deje ir es así de, ¿no? Fíjate que yo creo que humildemente es un trabajo de dos personas. Es un trabajo como del alumno, el entender el proceso y Ujú. de ser humilde y poder expresarlo correctamente. ¿Sabes qué? Necesito algo más, ¿no? Porque yo creo que desde la humildad es cuando nacen las buenas decisiones y buenas acciones, ¿no? Y por Exacto. el otro lado, el instructor decir, ok, soy humilde conmigo mismo y contigo mismo y con la práctica. Entonces, yo ya no puedo, pero aquí está el abanico de opciones, ¿no? De posibilidades. Exacto. Si en alguno de los dos, de las dos partes falla ese toque, ahí es cuando también se generan los problemas. Pero sí, yo creo que es una buena moraleja para que adopten, ¿está bien dicho? Sí, para que adoptemos todos. Ujú. El decir, güey, está bien no Ujú. ser todopoderosos, ¿no? Y Así es. podemos Exacto. seguir dejando un granito. A lo mejor nosotros tenemos que ser los que plantan y alguien más la va a regar y alguien más la va a cosechar y así es el ciclo. Sí, Exactamente. y algo muy interesante que mencionaste, Feries, es esta prohibición que te hicieron de por no ser mujer, no puedes ingresar a estos espacios. Y aunque pareciera que eso quedó muy atrás, desafortunadamente lo seguimos viendo porque inclusive a mí me tocó ver cómo gente de la comunidad se acercaba de, oye, es que yo quiero tomar clase, pero ¿puedo? Es que
soy de la comunidad, es que soy trans, sí puedo participar porque pareciera que es un ambiente exclusivo de las mujeres. Desde su punto de vista, ¿cómo han visto la integración de la comunidad a estos espacios del pol? Mira, a mí me gustaría partir diciendo que el momento, digamos, histórico, ¿no? O sea, el aspecto social, el momento que estábamos viviendo cuando empezó el polo en México, era muy distinto al que estamos Sí, ahorita, ¿no? definitivamente. Me parece que la forma en la que sucedió es la única forma en la que podía haber sucedido, porque es una realidad que las mujeres estaban amenazadas mucho más que ahora Ujú. al practicar pole, ¿no? A nosotros nos tocó ver, por ejemplo, y no solo pole, claro, pero hablamos específicamente del pole. A nosotros nos tocó ver, por ejemplo, que afuera de los estudios había vigilancia, ¿no? Se contrataba vigilancia privada, por eso era también muy caro, porque tenían que tener guardias afuera, porque de pronto llegaban hombres a quererse meter. Y no necesariamente conocidos, ¿no? Simplemente era el Ujú. chisme de, pues es que ahí están las mujeres, se están bailando y no sé qué, y entonces se sentía con el derecho de irse a meter a ver, ¿no? Ujú. Y a la par de eso sucedía que había justo como mucha prohibición de parte de sus parejas y Claro. entonces muchas chicas Sí. tenían que ir como con una fachada y entonces los estudios tenían un café cerca o lo que sea y entonces iban las chicas y se quedaban de ver como supuestamente En con la el amiga en el café. café para que el esposo las pudiera dejar en el café y luego ellas se metían al estudio a escondidas. Ujú, así es. Entonces eso es súper real. Y en ese sentido entiendo perfectamente por qué había una restricción total, ¿no? Porque cuando tú necesitas hacer un cambio, lo más fácil es decir, no, Ujú. no, simplemente no, necesito otra cosa y esto no. Ya después empieza a afinarse y ya después empieza como a permear como el detalle, ¿no? Y entonces empieza a haber un poquito más de accesibilidad para las personas que aparentemente de forma muy visible no son una amenaza, que por supuesto nunca es una garantía de nada, pero vamos, ¿no? O sea, si tú ves un hombre aparentemente muy masculino, muy fuerte, convencional o lo que sea, te vas a sentir quizás más intimidada que si ves a un chavo un poquito más delgado, tal vez más afeminado, ¿sabes? Hay una corporalidad distinta, Ujú. entonces empezó a haber justo como un poquito de apertura, pero creo que ahora lo que sucede es que se está intentando como reclamar de regreso. Y yo no creo que eso esté mal, siempre y cuando la premisa sea como, este es un espacio diseñado para este segmento, Ujú. no diseñado para prohibir otro segmento. No sé si me explico. Sí. O sea, cuando el objetivo es promover un cierto segmento y procurar ese segmento me parece fabuloso. Si el objetivo es prohibir al otro segmento, entonces creo que se pierde un poco como el camino. Porque, Exacto. ajá, Exacto. sí, porque la onda justo es esa, ¿no? O sea, ¿puede haber estudios exclusivamente para mujeres? Claro. Pero ¿a qué te refieres con exclusivamente para mujeres? ¿Me explico? O sea, ¿te refieres a que la dueña, los instructores, el equipo el staff, mantenimiento, me estás hablando de que todo el equipo es de mujeres? Claro. Qué chingón, Ajá. qué Ujú. chingón. Claro. ¿Me explico? Sí. Pero si me estás diciendo que solamente a la clase no va a entrar el otro chavo que viene, ¿por qué? ¿Por qué? Dame una razón. Ah, no, Ujú. es que la instructora no se siente cómoda. Ah, ok, perfecto. Esa instructora no, pero esa otra instructora, ese instructor. ¿Me explico? O sea, Claro. ¿cuáles son los argumentos? Creo que eso es lo que para mí es como muy importante hoy en día. ¿Cuál es la razón por la que estás diciendo sí o no? Fíjate, aportando un poquito más en lo que está diciendo, vamos a tomarlo de ejemplo con lo que hacemos nosotros, ¿no? En nuestra comunidad. Nosotros tratamos de decirle, esto es para todos, pero hay normas de convivencia, ¿me Ujú. explico? O sea, tu mujer cis hetero no vas a ofender a mi queridísima hermana de pluma, ¿no? Pero tu hermana de pluma no vas a pasar el límite de esta persona para que haya una convivencia. Ojo, Exacto. no Claro. les estamos diciendo qué hacer o qué no. Ujú. Simplemente les estamos enseñando la regla del juego, ¿no? Para que se sientan libres todos. Afortunadamente hay muchos estudios, muchos, ya la mayoría, que sí están inculcando eso.
que el polo es un espacio seguro, el estudio es un espacio abierto donde todos podamos convivir y coexistir. Desafortunadamente todavía el mismo gremio nos hace jugadas como pol de hombres o pol para hombres, ¿no? Ujú. Mm. Y Ajá, volteas a claro, y ver y te es quedas así de, también "Oh, mi vida, pero tú discriminatorio. estuviste en la lucha de solo para mujeres y ahorita también estás segmentando en solo para hombres, o sea, es Sí, como, Ujú, exacto. ujú. es un No hay poco, coherencia, ¿no? exacto, Ajá. no es coherente. Y creo que un poquito esa parte, perdón que te interrumpa, esta parte de decir que es solo para mujeres o solo para hombres, se confunde mucho con expresión masculina y expresión femenina, que no es lo Así es, mismo. O sea, es que exactamente. si tú quieres una clase dirigida a la expresión masculina, entendiéndose como elementos de fuerza, acrobáticos, Acrobáticos. dinámicos, Incluso baile. baile, pero tal vez con más estilo urbano, ¿sabes? O sea, puede ser, puede ser. Que enfatiza esta parte de la energía masculina, ¿no? Exactamente, que Ujú. celebra la energía masculina de forma positiva, pero entonces no importa si son chicas o chicos los que entran, Así es, ¿sabes? sí. Hay muchísimas chicas con mucha Ujú. energía masculina y que se ven fabulosas en el Y está escenario. bien. Y está bien, Exacto. claro. Y así pasa del otro lado, ¿no? O sea, esto lo vemos mucho más, obviamente, porque hay muchos más hombres que hacen, digamos, celebración de la energía femenina, pero también existe a la inversa y creo que está muy bien. Lo que creo que ahí nos puede ayudar mucho es cambiar el nombre. O sea, ¿qué es lo que quiere hacer tu clase? No es una clase para mujeres. ¿Qué es lo que quieres enaltecer en tu clase? Ah, no, es una clase dirigida a la sensualidad. Es una clase Ujú. dirigida al atleticismo. Ándale, porque Es una Ujú. clase dirigida a la acrobacia en piso. imagínate Y entonces qué fabuloso. padre sería ver a una mujer bailar como Magic Mike. No Claro. manches, Exacto. qué padre, Súper qué rico. sexy, Ujú. claro. ¿No? O Súper sea, fuerte. y ver, bueno, eso sí existe, pues bueno, Alan, ver cómo alguien más de género, vamos a hablarlo así, para no entrar en un debate todavía tan temprano, de género masculino, expresar su feminidad de una manera libre. O Ujú. sea, Claro. creo que todo puede funcionar. El chiste es Sí. que, Así como dice es. Ver, no limitemos. Cuando ya empezamos a limitar, es así como de, "Ah, estamos en el siglo XVIII, no manches. Sí, 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 Sí. Y sí. bueno, en este tema les vamos a contar una anécdota que tenemos Perlita y yo, porque cuando estábamos buscando hacer sociedad para montar nuestro estudio, tuvimos una charla ahí con alguien que se quería asociarnos con nosotras, y pues nosotras emocionadísimas, ¿no? Llegamos y le presentamos el proyecto, y mira, y no sé qué. Y lo primero que dijo fue esto, ¿no? Sí, pero tiene que ser un espacio única y exclusivamente para mujeres. Y en ese momento se nos cayó la cara así como de caricatura, así de, ¿ah? ¿Qué? Ajá. Y la inclusión, ¿en dónde queda, no? Porque a mí que me ha tocado tener alumnos de la comunidad, es tan rico lo que ellos aportan, en serio. O sea, Claro. son movimientos, son actitudes, es una integración tan padre que se crea que cuando tú dices, no, pues es que solamente tiene que ser así para acá, dices, pero ¿por qué? ¿No? Estoy dejando fuera una fuente que puede nutrir de una manera impresionante como a las otras chicas, incluso a los otros chicos, ¿no? Ujú. Porque también Ujú. tuvimos el caso de alguien que tomaba clases y nos decía, es que a mí no me gusta porque me ponen movimientos de mujeres, ¿no? Mm, Así de, oye, sí, pero por ejemplo, el agarre de corvas no es un movimiento tan de mujeres, lo tienes que aprender porque si quieres hacer acrobacia, tiene que estar ahí, ¿no? Y era así de, no, es que yo quiero hacer fuerza, quiero hacer acrobacia, quiero hacer otra cosa, ¿no? sí. Entonces, como hombre, pues yo no me estoy sintiendo a gusto en este tipo de clases, ¿no? Y es lo que tú decías, ¿no, Fer? El hecho de, ok, a ver, ¿qué es lo que tú quieres? A lo mejor yo puedo adecuarte una clase a lo que tú buscas, ¿no? Pero tienes que entender que es un espacio inclusivo, ¿no? O sea, que no nada más va a ser como movimientos que tú necesites, sino que le sirvan a la mayoría y que esto haga que la clase en sí sea rica, ¿no? Para todos, ¿no? Ay, me gustaría aportar una cosa. Yo creo que ese comentario de esto es de mujeres o esto es de hombres tiene mucho que ver con decodificar a las personas. Así es. Exacto. Porque lo voy a tomar desde el lado de la moda, ¿no? Mm, Porque estudié diseño, diseño de modas, también estudié. La ropa en realidad no es que tenga género.
Ujú, La misma historia ha hecho que tenga género la ropa, Ujú. no así la es. ropa como tal. Mm. Entonces, cuando aprendemos a decodificar ese pensamiento y decimos, es un pantalón, ¿no? ¿Qué Claro, pasa? Lo usó y no te Exacto. pasa absolutamente nada. Hay que ser nosotros como dueños de estudio, y ahí sí me refiero como dueños de estudio, a saber manejar la información, perdón, a manejar la información, a Sí. decir, esta clase no es movimientos de mujeres, ujú, se llama técnica. En la Exactamente. técnica te vas a partir el exactamente. hocico, Sí, ¿no? Sí. O sí. sea, ¿quieres un estilo más bailado? Tengo este abanico de posibilidades, ¿no? O sea, también hay que echarle ganas los dueños de estudios para evitar que la gente siga codificada con este discurso masculino, femenino, que no está aportando nada a la conversación. Desde mi punto Así de vista, es. claro, no vayan a Sí. pensar que estoy adoctrinando a nadie. No, No, creo que la onda con esto justamente es entender que la masculinidad y la feminidad, uno, no son extremos opuestos de una, ¿no? O sea, no son las dos caras de una moneda. Forman parte de un espectro. Y yo me expreso en este lugar de la masculinidad hasta este lugar de la feminidad. Hay quien se así expresa es. de aquí de la feminidad a aquí de la feminidad, hay quien se expresa de acá hasta acá, hay quien se Ujú. queda en el centro. Y Ujú, eso es creo que muy, muy, muy importante entenderlo, porque hablamos de expresión de género, justamente, ¿no? Eso es precisamente la expresión de género. Y cuando usamos el término, como normalmente va al lado de cuestiones relacionadas con la comunidad y el colectivo LGBT, entonces la gente suele como desconectarse y decir, así ah, es. eso es del colectivo, no me pertenece, no aplica para mí. Exacto, Y es como exacto. Flash News, aplica para Para todos. todos. Todos tenemos Exacto. expresión de género. Todos tenemos orientación sexual, todos tenemos identidad de género, no importa que seas o no, que seas o Claro, no gay o hetero o lo que sea, ¿no? claro. Todos Ujú, tenemos expresión y en ese sentido la expresión varía, es cambiante a lo largo de la vida Claro. y fluctúa incluso a lo largo del día, ¿no? O sea, uno sale a lo mejor en la mañana y está haciendo mucho frío y tal vez te quieres poner una hoodie y no te importa que el cabello esté como hecho bolas y te pones unos lentes y sales con unos pants, a lo mejor sales y sales súper arregladísima y a lo mejor el ujú, barniz y las cejas y las pestañas y todo desde temprano. Sigue siendo claro. mujer, sigue siendo hombre, sigue siendo no binario, sigue siendo lo que sea que haya sido. Simplemente en ese momento del día te estás expresando de forma distinta. Exacto. Claro. Entonces, en esta parte del movimiento, porque obviamente el movimiento existe y luego le damos un nombre, ¿no? O sea, nosotros vemos a una persona de ciertas características hacer X movimientos de fuerza, de flexibilidad, lo que sea, y lo asociamos con lo que tiene sentido para eso. Entonces, como tenemos la idea y obviamente a nivel biológico hay diferencias, pero si utilizamos el aspecto biológico, entonces hay diferencias incluso entre, digamos, el mismo tipo de cromosomas. O sea, Exacto. ustedes dos no tienen la misma fuerza, a pesar de que ambas son, y estoy asumiendo, pero ambas son XX. ¿Me Ujú. explico? Sí. Ujú, Entonces, no podemos tampoco decir que tú sí vas a poder hacer algo y tú no, ujú, basado simplemente en lo que yo estoy viendo Viendo. ujú, Ujú. por cómo percibo tu identidad o tu biología. ¿Me explico? Ujú. ujú, Hay mujeres con muchísima más facultad, incluso que muchos hombres, para desarrollar músculo. Claro. ujú, Hay hombres muy flexibles que les cuesta muchísimo trabajo desarrollar músculo, Ujú. especialmente en danza, por ejemplo. O sea, eso es Ujú. algo que se ve muchísimo en ballet. Muchísimos hombres que batallan mucho con el desarrollo del músculo y tienen que desarrollar mucho músculo porque parte del ballet es justamente como La ser portor y carga. cargar a las chicas y Ujú. todo, ¿no? Y hay muchas chicas que batallan mucho porque nunca son flaquitas lo suficiente, nunca tienen tan poquita masa muscular Ujú. como para que las puedan cargar fácilmente. No tiene nada que ver con qué biología, con qué características sexuales nacieron, ujú. ¿sabes? Exactamente. Claro, y es muy evidente que ya empieza a haber esta, si no apertura, este conocimiento, como bien lo señalas, Fer, de que no se trata de genitalidad, sino que Ujú. estamos hablando de esta, de, ni siquiera de género, sino de esta diversidad, de esta gama que tú bien mencionas, ¿no? Desafortunadamente, pues la gente sigue con estos tabúes, con esta desinformación y obviamente pues eso va representando
en el día a día o en continuamente retos, ¿no? En el caso de ustedes, ¿cuál ha sido su principal reto tanto dentro como fuera del pool? ¿Reto a qué te refieres? Porque en mi cabeza ya empezó reto como de figura o de qué. Digamos que en el ámbito social principalmente. Ah, en el Ujú. ámbito social. En ese. No, pues ya sabemos Este. que en el pool, pues retos superados por ambos, ¿no? Fíjate que en el ámbito social, el reto más grande, voy a decir dos. Uno que a mí me da mucha tristeza y hay otro que digo, ah, ¿no? Uno que digan que soy teibolera. Ujú. La respuesta es, bueno, fuera que fuera teibolera. ¿Me explico? Porque Claro. para mí las teiboleras son unas diosas Ujú. y no lo siento como a manera peyorativa, como me lo dicen, ¿me explico? Para mí el que me digan, es que eres una teibolera, te va muy bien, y yo así, ojalá fuera teibolera. Ujú. Traería un Mercedes-Benz, mi vida, para empezar, Y no ¿no? viviría aquí. No viviría aquí. No ¿Sí me no explico? tendríamos esta conversación Claro, tú o y yo. sea, a mí cuando usan ese comentario de manera peyorativa, es lo peor que me pueden hacer. Cualquiera, ¿eh? Porque es así como de, güey, A ¿en qué cualquiera. lugar estás poniendo para empezar a una mujer? ¿No? Ujú. En, por segundo es un trabajo como el cualquiera. ¿Me Claro, explicó lo que claro. platicábamos? O sea, es como cualquier trabajo y merecen respeto. Ujú. Si para ti tu poca cultura hace que sea peyorativo, ese es tu problema, ¿no? Ujú. Esa es una, que sí me la echan seguido. Ya no tanto porque saben que me les voy a la yugular. Y la otra, que esa es la que me da mucha tristeza, es cuando las mismas chavas me dicen, es que tú lo haces mejor que yo, o caminas más bonito que yo, o eres más sexy que yo. Eso a mí me genera conflicto, no en mala onda, pero yo digo, ay, si tú supieras que una está tratando de ser como tú, Ujú. ¿sabes? Es como, híjole, ¿cómo puedo hacer que tú te sientas como yo me estoy sintiendo? ¿Me explico? Entonces ahí es lo que yo trato de hacer, Ujú. es este empoderamiento de tú eres la perra, tú eres la más chingona, vamos a caminar de esta manera, a ver, y me trodeo a la gente y les digo, güey, hazlo bien, hazlo esto, para subirlas al mismo nivel que Claro. yo estoy, ¿me explico? No estoy Ujú. hablando desde la arrogancia o el ego, cuando yo digo al mismo nivel de satisfacción que yo he logrado. Ujú. De empoderamiento, ¿no? Empoderamiento, Ujú. justamente. Ujú. 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 Esas son. Ujú. Y en tu caso, Ver. Pues ahorita lo que me vino a la mente fue. Creo que tiene que ver justamente con esta parte de la expresión precisamente porque obviamente ahorita estoy hablando como de no, la expresión y yo me muevo de aquí a acá, pero esto ha sido un trabajo de autodescubrimiento de muchos años, Ujú. ¿no? Y cuando yo empecé a hacer pole, ya traía el cabello largo, pero me pasaba, por ejemplo, esto digamos fue paralelo, no necesariamente se dio en el pole, pero fue paralelo que cuando iba de pronto con Fer a algún lado, íbamos en el coche y él manejaba y entonces yo iba en el asiento del copiloto y traía el cabello suelto. Y entonces me pasó una vez, por ejemplo, que llegamos a un estacionamiento y había como un oficial de policía de aquel lado, digamos. A mí no me veía, solamente veía seguramente el cuerpo y el cabello. Y entonces había como estos comentarios de, y la señorita se va a bajar de este lado, lo que sea. Y yo en ese momento me sentía muy inseguro respecto todavía a mi identidad. Ujú. No necesariamente porque tuviera dudas, sino porque mi masculinidad era muy frágil, ¿no? Como la de muchos. Claro. Sí. Y, y entonces, por ejemplo, eso me movía mucho, me sacudía mucho, Claro. ¿no? O sea, en alguna otra ocasión iba saliendo de la escuela de danza y un policía igual estaba como dando el paso y obviamente pues volteé así como de reojo para ver la gente y dar el paso y tal. Y entonces nada más hizo como esto y dijo, un momento señorita. Y esas como pasaron como 3 o 4 veces, algo así. Y fue tanto mi shock que me corté el cabello después de años de desear dejármelo largo. Ujú. ¿Por qué? Porque dije, no, no quiero sentirme así, no sé qué. Y en el momento en el que sonó la tijera y todo, dije, ¿qué estoy haciendo? Por supuesto. Pero a partir de ahí empezó justo como este trabajo de autodescubrimiento, en donde yo pude hacer las paces Ujú. con mi expresión femenina y mi expresión masculina. Oh, qué hermoso. Y esto, cuando yo estoy ya haciendo pole,
la situación en la que recuerdo que fue como más retador, porque fue algo muy similar, pero aunque fue años después, fue cuando hice una cápsula con cultura colectiva. Porque hace cuenta que pues salió como el video y tal, y entonces fue muy popular. Y... Ajá, una de las millones, sí. Y entonces pues fue un video pues muy, muy, muy viral, ¿no? Y la mayoría de los comentarios que no eran de gente que hacía poll, eran así como de, ¿y los hombres Claro. dónde están, no? Y oye, ¿y solo pueden ser putos o también pueden...? No, y iba cada vez, obviamente, más peyorativo y más denigrante, ¿no? Y Mucho hate, ¿no? Ahí en los mucho, mucho, comentarios. mucho, mucho. Y entonces me acuerdo que, obviamente, no era como que yo me metiera a ver todos los comentarios, pero era un video que era tan popular que pues lo compartían mis amigos, mis seguidores, lo que sea. Y entonces, pues me aparecían los comentarios, ¿no? Claro. Y aunque no quisiera verlos, de pronto pues te etiquetaban o lo que sea, y entonces veía unos por encima, y eso me sacudió mucho. O sea, creo que eso ha sido lo más duro que me ha tocado vivir en Paul respecto como a mi persona, porque me hizo sentir tan inseguro respecto a no solo lo que hacía, sino a quién era. Ujú. Claro. Y pues sí, o sea, ahorita creo que me puedo reír, ¿sabes? Pero hoy, pero hace fue un 6 proceso, años, ¿no? cuando fue esto, a lo mejor, híjole, no. Sí. Me acuerdo que estábamos en una fiesta, fuimos al cumpleaños de alguien, no me acuerdo. Ahí en Coapa estábamos en algún bar, el cumpleaños de alguien. Y No me es que acuerdo que salgamos mucho, justo el video salió, no sé, como a las 8 de la noche, algo así. Entonces yo ya sabía que estaba, pero pues todavía no había como muchos comentarios y tal. Pero para las 10 11 de la noche que ya estábamos en el bar, y de pronto como que me metí a ver porque me habían etiquetado y tal, y ahí fue cuando empecé a ver. Y me acuerdo que literal estaba así como sentado en la mesa, como con la cerveza o lo que sea, y sentía así un trago frío. Ay, no, horrible. Creo que ese ha sido el reto más grande, definitivamente. Bueno, también aquí me gustaría aportar que en esa experiencia no todo fue tampoco tan malo, me explico, porque ahí No. se pudo ver pues el poder de la comunidad, cómo lo defendieran, ¿no? Sí, Desde, sí. o sea, pero desde el argumento de, güey, tú no puedes hacer lo que él hace, tú no sabes quién es él, con Bernardo no te metas, con todo. Ujú, O ujú. sea, digo, de una mala experiencia, No, fue bellísimo, fue bellísimo. rescató. Y el video me encanta. O sea, simplemente, Pues el shock, sí, claro. ajá, o sea, fue como el aspecto negativo de esa experiencia, aunque no la recuerdo como algo negativo en lo absoluto, Ujú. ¿no? Me encantó hacer esa colaboración y al contrario, ¿no? O sea, sí. Entonces, en este sentido, ver de alguna manera el pol, la práctica como tal, pues te ayudó y como te empujó, ¿no? A hacer algo que tú tenías como pendiente, el hecho de reconocer tu verdadera esencia, de reconciliar pues esta forma de verte tú en ese sentido, ¿no? Por lo que nos estás contando. O sea, Sí. te ayudó como a ver así de a ver quién soy, qué está mal, qué estoy haciendo en ese Sí, sentido. no, definitivamente. O sea, yo, al igual que muchísimos, seguramente también ustedes, porque todos aquí creo que lo hemos pasado, tenía muchos issues con mi cuerpo, ¿no? O sea, Ujú. que si muy flaco, que si mis piernas chuecas, que si mis costillas muy abiertas, que si... Uy, siendo Y bailarín peor. exactamente, Ujú. y entro a danza en donde justamente pues te enfrentas a eso todos los días, porque hay una expectativa Claro. muy clara Ujú. Ujú, que tienes que cumplir y si no la cumples, no perteneces. Y obviamente uno ujú. quiere pertenecer, ¿no? Porque es algo que te gusta y que te apasiona y anhelas. Y entonces, cuando tú dices, híjole, la cajita es de esta forma y yo no soy de esa forma, entonces, ¿dónde puedo mochar Claro. para entrar ahí? Claro. ¿No? Entonces, obviamente yo venía de eso, ¿no? Como de esos grandes retos que traía desde antes y tal. Y me acuerdo que en danza hubo como una semillita y creo que esa semillita fue la que después germinó en el pol, pero esa semillita fue de una de mis maestras, la que me daba pilates en ese entonces, Marely Romero, que ella nos pedía que para la clase de pilates fuéramos con licra y y como con playera sin mangas, ajá. Ujú. Y me acuerdo que o sea, le preguntábamos, le decíamos, oye, pero, o sea, esto no es ballet, es pilates, ¿sabes? Como, ¿por qué necesitamos estar así? Porque nos sentíamos incómodos, porque estaba el espejo y nos ponía a trabajar frente al espejo, ¿no? Y a ver, ponte de pie y observa tus hombros y ve el abdomen y qué estás haciendo y los brazos, ¿cómo están? Y era muy intimidante.
Y entonces me acuerdo que cuando yo le pregunté en alguna ocasión, me dijo, por un lado, porque yo necesito poder ver tu cuerpo, porque yo necesito poder ver lo que estás trabajando. Dijo, pero por otro lado, porque tienes que aprender a ver tu cuerpo. Tú tienes que ser capaz de ver tu cuerpo. Y entonces, en ese contexto lo entendí. Pero luego viene el pol y surgen justo todas estas dudas que yo pensé que había trabajado y que en realidad simplemente había pues metido abajo del tapetito. Ajá, así Y en el es. pol viene como toda esta otra carga en donde además, obviamente, y más en esa época, si eres hombre haciendo pol, no solo eres puta, eres puto. ¿Me explicó? Sí, Claro. O sea, exacto. mujer que hace Claro, pol o era sea, puta, pero ajá. hombre que hacía pol era puta y Era puto al mismo sí. tiempo. ujú, Entonces, viene como esa parte, viene la misma inseguridad mía respecto a mis propios cuerpos, mis propias inseguridades más bien respecto a mi cuerpo que venía cargando y todo. Y justo el pol me permite, hay una frase que escuché hace muchos años, no recuerdo exactamente dónde la leí, pero creo que sigue siendo vigente, y es que el pol nos permite apreciar o amar nuestro cuerpo, no por cómo se ve, sino por cómo, o por lo que hace, exactamente. así es. Y es una frase que ha permeado a lo largo de los años, ¿no? La escuché hace muchos años, pero creo que es una frase que resuena justamente mucho en la comunidad del pol, porque cuando estás trepado de cabeza, con un pellizco aquí, y con un brazo así torcido, y con el cuello abrazando el tubo y todo, no puedes preocuparte de la estría. No puedes preocuparte de si la pierna está chueca. O sea, a lo mucho te vas a preocupar que no estés así y que no tengas No te el pie chueco. azotes, Que no estés tengas visco. una Exacto. lesión. Entonces, cuando te involucras, cuando te inviertes en el pol, el espejo pasa a ser un amigo en lugar de un enemigo, ¿sabes? Porque Exacto. realmente es como esa información de, híjole, si quito Estoy esta bien mano, colocado. Ajá. no, o sea, me mato. Tiene que ver más con eso que Sí. con el, ay, es que si me pongo así, mira cómo se me Se ve la... me sale la panza. Exactamente, que es real, o sea, es real. Sí. Cuando haces un insight se te va a subir la cintura, claro, y si tienes un poco más de pancita, se va a subir más, claro. Claro. Cuando haces un sentado que se te va a voltear la piel de las piernas y va a aparecer celulitis, a lo mejor sí, todo eso es real, pero no es lo importante. Ujú. Es que esa es la cosa, no se trata de decir esto no existe, claro que existe. Te pueden salir estrías, te puede salir celulitis, te pueden salir moretones, te puedes manchar, todo eso existe, Ujú. pero nada de eso es lo importante, porque todo eso tiene solución. Lo que, Ujú. si no pones atención, lo que puede no tener solución es tu relación contigo, Ujú. ¿no? O sea, como esa parte justo de quererte. Claro. Y Sí. precisamente en esta parte de la corporalidad, Fer, tú estás también en este proceso, ¿no? De transición. ¿Quieres platicarnos sobre ello? Sí, fíjate que a mí de las cosas más bonitas que me ha pasado con el pol es, perdón, me pongo un poquito emocional, pero es algo muy fuerte, ¿no? Es entender que, qué es lo que en verdad soy, me explico. Para mí el ponerme mis tacones, que son para mí mis armas, o sea, son todo, fue enseñarme que en realidad este envase, tan bello que es, porque sí es bello, no es lo suficiente, ¿sabes? Y entender que gracias a esta práctica tan bella que es el exotic, y ver toda la feminidad que tengo, y ver todo el espectro que puedo generar, y todo me ayudó a entender que yo sí me identifico como una persona trans. Yo estoy en un proceso tanto psicológico, sí estuvo la carga psicológica, como físico, como de operaciones, como de todo, para llegar al verdadero ser que quiero, ¿no? Hace rato tú decías que el espejo no era un enemigo. Cuando dijiste eso, yo dije, ¡ay! Sí, no es un enemigo, ¿no? Porque sí te ayuda a ver la realidad, pero imagínate que despertarte y ver un rostro que no es el que te pertenece según tu ideal, según tu todo, es un tanto fuerte, es un tanto, pero gracias a que hay expresiones de género, como es el pole exotic,
a mí me han ayudado a navegar esto, ¿no? Gracias, te digo, a todo lo que hago en Exotic, pude decir, ¿sabes qué? Sí, es que no soy yo. Qué No soy hermoso. yo. Y al día de hoy puedo decir que ya el terapeuta desde el año pasado, ¿verdad? Empecé este rollo el año pasado, me dijo, güey, vas, hazlo lento, no necesitas hacer esto, vete con calma, vete con esto. Mi nutriólogo mismo igual me habla en femenino porque captó la idea luego, Claro. y me dice, no te toques el cuerpo, déjame lo arreglo yo, y si no podemos, ya vemos que ajustamos, ¿no? La ilusión de saber que ya viene la operación, que ya vienen cosas, o sea, mis amigos cercanos, o sea, me han dicho lo que necesites, cómo vas, o sea, esa involucración, ¿existe la palabra? No. Pues el El acompañamiento, acompañamiento. esa red de apoyo que vas Esa red de apoyo, teniendo. exacto, esa está más Ujú. bonita. La red de apoyo que yo tengo ahora, o sea, es maravillosa. Y tan feliz me siento en este proceso que lo estoy haciendo con inteligencia emocional para mí, no lo que espera el público, ¿sabes? Ujú. Claro. Porque todo el mundo ya me dice, ¿y para cuándo es? No, espérate, Si no son comadre. Si no enchiladas, son ¿no? enchiladas, no Sí. soy Ryan Murphy para hacer una serie mía, ¿no? Pero la verdad es que, por ejemplo, el performance que hice este fin de semana, Ujú. lo único que pensaba era, voy a bailar como quiero verme, como esta Barbie sicaria, como esta mujer fuerte, padre, ¿no? O sea, Ujú. salí con mis tacones, con un top, enseñando pelazo, bailando a Selena Gómez, y yo dije, es que por fin estoy siendo quien Esta debería de soy, ser, ¿sabes? esta es la que soy. ¿No? Y bueno, eso pasa, eso pasa. En este sentido, Mm. Fer, ¿el Pol te ayudó a encontrarte? Totalmente, totalmente. Yo creo que yo sin el pol no hubiera llegado a este punto en el que yo digo, por fin estoy disfrutando bailar otra vez. Por fin estoy disfrutando que me digan, es que tú nada más vas contoneándote por la vida y yo, ¿te parece? Pues Me claro. explico. Sí, yo creo que el pol y la compañía y la manera en la que he llevado mi trayectoria, bien o mal, sí me ha ayudado. Sí me ha ayudado mucho, mucho, mucho. Y lo mejor que está pasando en este momento es que ya que estoy en este proceso, digo, no me quiero bajar del pol. Y cuando no había Increíble. entendido esto, o sea, cuando yo todavía seguía complaciendo a los demás, no lo hagan, no complazcan a los demás, Ay, por sí. favor, no lo Ujú. hagan. Es el peor error que pueden hacer. Ahorita que ya no estoy complaciendo a los demás, yo digo, no, es que hasta que me quiebre el cuello volteándome de cabeza, voy a dejar el pol. Yo estoy súper motivada por los eventos que vienen, por las competencias que vienen, por las clases que vienen, y yo lo único que quiero es que vean a la diva del polo en su esplendor, Ujú. y Claro. cuando llegue su esplendor. Todos Ah, queremos increíble, verla. queremos verla, claro que Chicos, sí. pues lamentablemente se nos acabó el tiempo. Quedaron muchas cosas en el baúl, por lo cual los vamos a volver a invitar no una, sino varias veces, porque ya comprometimos a los chicos también a que nos den una historia de el Pol Exotic, o sea, no se lo pueden perder, por favor. Y antes de irnos, compártanos sus redes, dónde los pueden encontrar, dónde está su estudio, que tampoco ya pudimos hablar de él. Y la mítica pared del sur. Es que tenemos un mural. Pues sí, todo el mundo que va al estudio se toma una foto ahí, pues para eso Sí. es la mítica pared del sur, ya, Sí, branding. sí, sí, Ya sí, no sí, la es pueden, ya, hermosa, ya no la sí. pueden usar, muchachos. Empiezo por mis redes sociales porque es lo que domino. Y el nombre del estudio. Ya lo demás se lo paso a ver. Pueden agregarme a Instagram, @feriesdancer. Muy importante la E, feriesdancer. Ahí están todas mis locuras. Y ya de plano, si quieren seguir también la página de @exoqueenmx, se los agradeceré. Es una competencia que estoy organizando. Vienen grandes cosas. Ya fue este fin de semana y fue un éxito. Ujú, sí, Y también se quedó Nos en el tienes que tintero, platicar queríamos platicar de también, eso. sí. Ujú. Y el estudio es de Bar P. Está situado en Cuapa, en Avenida La Garita. Hasta ahí llego porque mi cerebro no da para más. Pero para eso está. Qué burro. Bueno, yo soy Ver Casillas, me encuentran como Ver Casillas en prácticamente todas las redes sociales. El user es @b3rn7, pero es más fácil si escriben Ver Casillas. Y
Bueno, lo del estudio, como dice Fer, se llama The Varp. Igual me parece que es @The Varp, la letra P, Studio. Y pues bueno, estamos al sur, estamos en Coapa. La dirección es Avenida La Garita 187. Estamos muy cerca de Acoxpa, casi en el cruce de Acoxpa con Garita. Está, digamos, por el Club América, por Galerías Coapa, o sea, esa es como la zona. La Tengo, zona. tengo que hacer la broma rapidísimo. Donde todo se cayó en el sismo, por ahí estamos. Por ahí. Ok. Literal. Ya tienen la referencia. Sí, ya tenemos la Sí. referencia. Y pues sí, me parece que ahí estamos. Traemos como varios proyectos. Por ahí les comentaba yo al principio que recién organicé yo hace un mes un evento virtual que fue un conversatorio en donde Ujú, justamente así son conversaciones con distintos expertos acerca del pol, el movimiento y el cuerpo. Y pues nada, los invitamos a que estén atentos a las redes justo para que se enteren de los nuevos eventos que tenemos y pues nos vemos pronto. Sí, Claro muy que sí. pronto. Sí, pues les agradecemos muchísimo su presencia. También nos pueden encontrar en redes sociales como Pol Terapéutico Casia y pronto esperamos tener a Ver y a Fer nuevamente en nuestro programa. Muchísimas gracias a todos. Gracias, nos vemos la siguiente semana. Adiós.